Hola chicos, buenas, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Qué bueno, ¿saben qué pasó? ¿Me congelé? ¿Se fue el audio todo o qué pasó? Cuénteme. Sí, dijo, está procesando y terminó de decir eso y ya murió. Y Ya murió. no, Sí, se quedó ahí. tuve que cambiar de compu otra vez, creo que recién regresó del taller, se supone que le hicieron un cambio de BIOS, no sé qué, pero mismo no. Entonces, bueno, no importa, esta compu es un poco más confiable. En todo caso, como les decía, bueno, voy a volver a empezar desde cero lo que estaba conversándoles. Vamos a revisar el aula virtual. Entonces voy a abrirle desde cero porque en esta compu no tenía preparado las pestañas, pero no me demoro nada. Entonces les estaba diciendo que cerramos el capítulo 3 del libro del aporte y empezamos con el capítulo 4, el cual no vamos a cubrir completo, sino solamente parcialmente, porque cubre otros temas que no nos corresponden. Y con eso cerramos, de hecho, el estudio de ese texto. Vamos a utilizar en el segundo bimestre un texto diferente. Entonces, déjenme mostrarles acá. em, en el modo estudiante para que esté tal como ustedes lo ven, ¿no? Entonces acá está el capítulo 2, del cual les estaba haciendo acuerdo que básicamente la parte más importante es tener en cuenta los 8 criterios de calidad que establece la norma 25.000 y en base a eso hicimos pues los ejercicios en la parte 1 que tenían que ver con entender los criterios, los subcriterios y las relaciones positivas, negativas y neutras que pueden darse entre esos criterios dependiendo del producto de software. Esto va a ser súper importante para el primer sprint en donde ustedes van a hacer ya la implementación de una primera versión funcional de su producto en el proyecto, ¿no? Y en la parte 2 nos enfocamos en la parte de los requerimientos no funcionales y cómo obtenerlos. Hemos tomado la decisión con David de que para facilitar y agilizar sobre todo el trabajo del proyecto, dado que tenemos muy poquito tiempo, de uniformizar el producto. Entonces todos vamos a desarrollar el mismo producto para ver cuál de los equipos obtiene el producto de mejor calidad, pensando en que tu, digamos, cliente es la Asociación de Estudiantes de la Facultad, la AEIS, y que te ha contratado para desarrollar un producto cuyos beneficiarios van a ser los estudiantes activos de pregrado de la facultad. Entonces, eso significa que nos vamos a través de esta especificación que David ha preparado y que ya les voy a mostrar y que ya la pueden accesar en el aula virtual. Ustedes van a ganar tiempo, ya no van a necesitar trabajar con usuarios para obtener estos requisitos. Vamos a entrar directamente entonces, usando esta especificación como insumo de entrada, a la fase ya de utilización de Scrum, empezando por la generación de historias de usuario. Entonces, eso era el capítulo 3, parte 2, la parte de los requerimientos, y por lo tanto abrimos ya el capítulo 3 de la materia que corresponde al capítulo 4 del texto, ¿no? Entonces, aquí está las diapositivas que vamos a abrir en este instante, que tienen que ver con las historias de usuario y la planificación del primer sprint. Y el día de mañana, pues vamos a trabajar sobre ya el capítulo 4 como tal. Vamos a aprender la primera norma que vamos a aprender, tiene que ver con, es una norma ISO que se llama la norma ISO 9000, que es la norma más famosa, más usada a nivel mundial para temas de calidad. Y aquí tenemos la definición de la siguiente actividad del proyecto, que es la creación de las historias de usuario, del Product Backlog y del Sprint Backlog, que tienen ustedes, como siempre, una semana para realizarla a partir de hoy. Por lo tanto, vamos a empezar a revisar los detalles de lo que está ahorita en el aula virtual. Primero, este capítulo se llama Modelos de Madurez y Capacidad de Procesos. Entonces, complementa el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior vimos calidad de producto, ¿no? Y el producto siempre va a ser resultado de un proceso.
el proceso de desarrollo de software. Entonces, en este capítulo 3 nos enfocamos en el proceso, que es justamente el proceso que ustedes van a aplicar en la práctica en el proyecto para desarrollar un producto funcional al final de este primer sprint, ¿no? Nuestro proceso va a estar marcado desde la parte de gestión con lo que propone Scrum, ¿no? Entonces, por eso es que la primera parte la primera actividad, digámoslo así, del proceso es el tema de la definición de las historias de usuario. Entonces, miren cómo está la especificación de lo que hay que hacer. Voy a abrirla acá. Y luego vamos a ver un poco la teoría que les va a ayudar para poder hacer esta parte de trabajo del proyecto. Entonces, las especificaciones son, primero, analizar en equipo el documento de especificaciones funcionales del producto de software. Entonces, aquí está la especificación funcional del sistema que vamos a construir. La voy a abrir ahorita mismo para revisarlo entre todos. Le voy a bajar, no, está en otra, ya que le voy a descargar donde debe ser, que es en mi directorio de la materia y en la parte de proyecto. Ok. Y ahí está. Entonces, aquí le voy a agrandar. Y no sé si ustedes están viendo la especificación funcional ahorita, ¿no? ¿Verdad? No, profe. Claro, porque les estaba compartiendo solo el aula. Ya me di cuenta. Ok, ahorita sí, ¿verdad? Entonces, este es el documento de la especificación funcional. Es un documento muy corto, mide 5 páginas apenas y ha sido escrita por David, justamente para ahorrarles a ustedes tiempo y para que todos tengamos una misma, digamos, definición inicial del sistema o producto que vamos a desarrollar. Entonces, la idea original es que este sea un sistema bautizado por ahora como Poly Collaboration. Sin embargo, cada equipo le puede rebautizar como ustedes gusten. Y un poco la idea del nombre es que es un espacio colaborativo para estudiantes de la Poly, específicamente, como dice acá abajo, para alumnos de la Facultad de Sistemas. Puede ser de cualquier carrera de la facultad, pero de pregrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en este espacio colaborativo los estudiantes puedan compartir, puedan tanto como consultar como ingresar información respecto a temas de interés, a eventos y otro tipo de comunicados que sean de interés general para la comunidad de estudiantes de la facultad. La idea es que sea un sistema que sea ágil, que sea rápido, que sea sencillo de utilizar y que además tenga una sección especial que permita hacer denuncias, ¿no? En realidad, todo tipo de quejas o denuncias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la queja de que yo qué sé, la sala de lectura no te está entregando rápidamente el documento de no deudar para poder graduarte. Entonces lo pones como una queja general que la sala de lectura tiene demoras en ese proceso, por ejemplo. O pueden ser cosas más complicadas como dice aquí, como una denuncia de acoso o una denuncia de alguna, digamos, maltrato o injusticia por parte de un docente hacia ti o cosas así que tendrán que ser ya tratadas de manera más confidencial y donde habrá unos moderadores del sistema, ¿no? La idea es que este moderador o moderador sea una persona asignada por la Asociación de Estudiantes para poder justamente dar seguimiento a toda la información que se maneja que circula más bien en el ambiente colaborativo y que obviamente no se estén violando temas de las políticas, de las normativas, de las leyes y de la parte ética, ¿no? Entonces, esta especificación funcional tiene estos 13 puntos que están ahorita en pantalla. Eh, el sistema debe permitir a los usuarios registrarse. En este punto 1 de registro, ustedes deberán tomar en cuenta precauciones para no permitir que se registre en este sistema y que pueda accesar a este espacio de información personas que no sean alumnos de pregrado de la facultad.
Por ejemplo, yo, que soy un docente, no debería poder accesar a registrarme en este usuario. Es decir, yo podría intentarlo, pero no debería lograrlo. Entonces, se me ocurre que una manera de hacerlo podría ser a través de simular una interfase con el sistema de matrícula, ¿no? Entonces, la persona dice, me llamo tal nombre, mi cédula es tal y mi correo institucional es tal. Entonces, con la información de cédula y correo institucional, se hace una interfaz con el SAEW, la parte de matrículas, y se verifica en efecto, esta persona de esta cédula, de este correo, es un usuario activo, es un estudiante, perdón, activo de la Facultad de Sistemas, entonces se le concede registro en el sistema. Entonces, ahí tienes un nivel importante de seguridad para que solo se registren las personas que estén autorizadas a utilizar este producto, que son los estudiantes activos de pregrado de la Facultad de Sistemas, ni siquiera estudiantes de otras facultades o estudiantes de posgrado, sino solo los de pregrado. En el segundo punto, la autenticación. De igual manera es importante que ya una vez registrado y que yo ya tengo un usuario y un password en el sistema, cada vez que quiera accesar, me deba autenticar para que haya la responsabilidad de la información que yo ingrese dentro de este espacio colaborativo, ¿no? Especialmente si va a ser una información de respuestas. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿cómo debo hacer para, no sé, para cambiarme de paralelo antes de las matrículas extraordinarias? Entonces, si alguien pregunta eso, yo puedo ser la persona que conteste o puedo a su vez hacer otras preguntas, ¿no? Entonces, para que quede registrado el nombre del usuario que preguntó, del usuario que contestó, del usuario que publicó un evento, por ejemplo, digamos que alguien del club de software decide compartirnos a todos la información del siguiente evento, entonces que quede registrado quién fue exactamente a través de su autenticación, ¿no? Entonces aquí también tiene que haber algún tipo de nivel de seguridad. Puede ser la autenticación de usuario y password con 3 intentos y bloqueo, o si quieren hacer algo con captchas, eso ya cada equipo pues decide, porque eso es lo que le va a dar la diferenciación a tu producto de los otros productos que también van a basarse en esta misma especificación. Luego, si el usuario se bloquea, tiene que haber una opción de desbloqueo, ¿no? Que asimismo puede ser con algún tipo de preguntas de seguridad o con el hecho de mandar a un correo o al celular para que desde correo celular dé el ok del desbloqueo, alguna cosa por el estilo para temas de bloquear cuando es fallida la autenticación de 3 intentos. Cuarto, registro de categorías. Entonces, el sistema ahorita está pensando muy sencillo para 3 cosas básicas. La una que es preguntas. Por eso aquí tenemos la función de ingresar una nueva pregunta, la función de revisar las preguntas, la función de visualizar las preguntas y la función de responder preguntas. Entonces, del 5 al 8, como ustedes ven, tiene que ver con preguntas, ¿no? Entonces, uno de los usuarios realiza una pregunta y uno o más usuarios pueden dar distintas respuestas de esa misma pregunta, ¿no? Entonces yo puedo visualizar todas las preguntas y de cada pregunta visualizar todas las respuestas. Eso es del 5 al 8. Esa es una de las grandes categorías. La otra categoría que hemos decidido es la categoría de eventos. Me voy a saltar para dejar al último las más complicadas. La categoría de eventos, de igual manera, digamos que va a haber una conferencia online, ¿no? Y tú decides hacer el registro de este evento para que todo el mundo se pueda enterar y los demás pues pueden visualizar los eventos consultando por tipo de evento, consultando por fechas, etcétera, ¿no? Entonces 12 y 13 sería para temas de eventos que no necesitarían tampoco una seguridad extra porque ya tenemos la seguridad de que la persona que registra el evento primero ha sido aceptado como usuario y luego ha sido autenticado antes de poder registrar el evento, ¿no? Entonces, para preguntas y eventos tenemos como un mismo nivel de seguridad. Para el punto 10, tenemos un nivel extra de seguridad. Si yo quiero hacer una denuncia, por ejemplo, decir que el profesor X en la materia Y me está perjudicando en mis notas, eso es una denuncia, entonces ahí debería yo tener algún tipo de confidencialidad,
porque no quisiéramos que las denuncias sean totalmente visibles a todos los que entran en el sistema, sino solamente a la persona autorizada en el punto 11, que es gestión de denuncias. Entonces, el usuario que puede hacer la gestión de la denuncia puede consultar todas las denuncias que hay y darles pasos según de lo que se trate, ¿no? Entonces, si esta es una denuncia que tiene que ver con, yo qué sé, un tema de agresión entre estudiantes, a lo mejor la denuncia tiene que ir a bienestar estudiantil. Si este es un tema que tiene que ver con una denuncia de temas académicos, a lo mejor tiene que ir al vicerrectorado de docencia o al departamento jurídico, no lo sé, ¿no? Entonces, la persona que gestiona la denuncia es la que maneja el ciclo de vida de cada una de esas denuncias, que va desde denuncia presentada, denuncia en análisis, denuncia enviada a tal lugar, denuncia resuelta, denuncia pendiente, etcétera, ¿no? Entonces, habrá que poner un pequeño ciclo de denuncias y a mí realmente me gustaría dividir las denuncias en dos niveles, lo que sería una queja que no requeriría tanto, digamos, confidencialidad y lo que sería una denuncia más grave tal vez. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para hacer esa división es para lo que sirve el punto 4, que es registrar categorías. Entonces, el usuario que tiene acceso a la opción de registro de categorías puede aumentar, podría configurar más categorías dentro del sistema. Digamos que otra categoría que ya no es preguntas, que ya no es eventos, que no es denuncias y no es quejas. Por ejemplo, la categoría, se me ocurre, cursos, aunque se podría considerarse un evento. Tal vez la categoría, no sé, no sé, clases de entre estudiantes, por ejemplo, aunque ese también podría ser considerado un evento, no sé. No tengo ahorita un buen ejemplo, pero a lo mejor podríamos abrir aquí la categoría quejas de plano. Entonces, donde una queja no le estás denunciando a nadie, pero estás diciendo, por ejemplo, oigan, el portal web de la facultad está desactualizado, no tiene correctos, no sé, los celulares de los profesores, por decirte algo, ¿sí? Entonces, eso sería una queja, que sería tal vez un nuevo tipo de categoría que se podría registrar a través de este numeral 4. Entonces, esta es la especificación que tú recibes ahorita de parte del cliente. Y aquí debajo ustedes tienen detalles de los distintos tipos de usuarios que vas a tener, un usuario administrador y el usuario beneficiario que es estudiante. Y para cada especificación funcional ya un detalle, ¿no? Una descripción de qué es lo que se pretende, cuál es la entrada para lograr esta funcionalidad y cuál es la salida esperada. Y también un nivel de priorización. Igualmente, de cada especificación funcional se ha definido ya un identificador. Este identificador es súper importante porque nos va a permitir hacer la trazabilidad. El momento que ustedes empiecen su trabajo. Entonces, en definitiva, este documento que estamos viendo ahorita es tu insumo inicial para el desarrollo que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de satisfacer de la mejor manera posible estos 13 aspectos de especificación funcional. Entonces, con eso en mente, me voy a ir nuevamente a la definición de la tarea, ¿no? Entonces, estábamos en el punto 1, que es analizar en equipo el documento de especificación funcional. Ahorita hemos hecho un primer análisis, digamos, general, y ya les correspondería a ustedes ir viendo uno por uno cada una de las especificaciones funcionales. Entonces, con ese análisis, ustedes pasan al punto 2. Voy a agrandar un poquito más acá, que es elaborar las historias de usuario. Entonces, estas historias de usuario las vamos a elaborar con una plantilla estandarizada que ya la produjo David y en la cual ustedes necesitan incluir, entre otras cosas, lo siguiente: un ID a cada historia, para luego yo poder decir la historia S2 se corresponde a la especificación funcional 03 y 05, porque una misma historia podría resolver una o más especificaciones funcionales. Eso quiere decir que, como tenemos 13 especificaciones funcionales, en el punto número 2 tú vas a producir 13 o menos historias de usuario.
No más porque no queremos agrandar el sistema. Recuerden que tenemos pocas semanas para cada iteración. 3 semanas Sprint 1, 3 semanas Sprint 2 en el segundo bimestre y si se nos acaba el tiempo. Entonces no podemos ampliar el alcance del sistema más allá de lo que está en la especificación de 13 puntos y vamos a tratar de que cada especificación sea cubierta en una historia de usuario y si se pueden juntar especificaciones en una sola historia todavía mejor. Entonces van a ser 13 o menos historias de usuario, cada uno con su ID, con su nombre, con su descripción. La prioridad de esa historia, como ustedes vieron, la especificación funcional ya viene con una prioridad, entonces esa la puedes heredar hacia la historia de usuario, porque las prioridades te van a ayudar a definir qué haces primero, en qué orden desarrollas, ¿no? Luego viene el esfuerzo. Este también es súper importante. Porque el esfuerzo básicamente lo vamos a medir en horas persona. Y va a ser primero una estimación de cuántas horas persona ustedes piensan que les va a tomar la implementación de esa historia. Entonces, digamos que la historia es la que corresponde a registro de usuario. Cuando un usuario dice, yo me quiero registrar en este espacio colaborativo, ¿no? Entonces, el esfuerzo debe incluir el desarrollo de la historia de usuario como tal, más el diseño de esa funcionalidad, más la codificación de esa funcionalidad, más las pruebas de lo codificado. Es decir, debe incluir todas las actividades básicas de desarrollo para esa historia. Entonces, ustedes estiman vamos a utilizar una técnica que se llama el poker planning, que es básicamente, ustedes se pueden descargar en los celulares cualquier aplicativo gratuito de poker planning y eso lo que te permite es que cada persona del equipo saque en su aplicativo el estimado que da para esa historia. Entonces yo digo, a ver, para mí, en mi estimación, esos son en total, con todo y todo, 10 horas de trabajo. Y tú dices 8 y el compañero dice 15 y entonces empezamos a conversar. ¿Por qué dijiste 15? ¿Por qué tú dijiste 8? ¿Por qué yo dije 12? Y finalmente entre todos vamos afinando y a la final quedamos de acuerdo en que nuestro consenso es 10. Y ese número 10 horas para hacer esta historia es lo que va aquí en esfuerzo. Y estos que son súper importantes, los criterios de aceptación, que ya los vamos a ver en un ratito en las diapositivas que les voy a mostrar, vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente se corresponden con lo que van por un lado van a ser los requisitos no funcionales ahorita que estamos al inicio y por otro lado van a corresponderse con las pruebas finales, las pruebas de aceptación una vez que estemos al final. Entonces, estos criterios de aceptación tienen doble funcionalidad, digamos así, doble uso. Luego, el punto 3 es que todas estas historias de usuario que ustedes van a escribir, las van a gestionar en un mismo workspace del equipo, un solo workspace para cada equipo, y vamos a manejar en la plataforma Jira. Entonces, también ya les voy a mostrar cómo vamos a estandarizar esta parte. Entonces, meten las historias de usuario en su workspace del equipo en Jira. Y el punto 4 es definir el product backlog, que es básicamente todas estas historias de usuario, ¿no? Entonces, si te salieron 13 o te salieron 10, esas 10 historias de usuario constituyen todo el backlog del producto. Es decir, es el conjunto total de historias de usuario que este producto va a tener cuando se acabe de iterar. Pero para esta ocasión no vamos a implementar todo el conjunto, sino un subconjunto. Ese es el punto 5, la pila de la primera iteración, el Sprint Backlog, ¿no? Entonces vamos a ver de esas 10 o 12 historias totales, las 2 o 3 o máximo 4, yo les recomiendo mientras menos mejor porque no van a tener mucho tiempo, que ustedes van a comprometerse a implementar en el primer sprint de 3 semanas. Entonces ahí es donde se vuelve súper importante haber hecho esa estimación de esfuerzo, porque ahora ya sabes cuántas horas crees que te va a tomar cada historia y el momento de definir el sprint, ustedes van a tener que conversar entre ustedes su disponibilidad de tiempo para el proyecto, la individual, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos otros horarios, obligaciones y otros tiempos disponibles. Entonces yo diré, a ver, yo voy a poder en estas 3 semanas dedicarle al proyecto, se me ocurre 30 horas en total. Otro dirá 20 horas, otro dirá 40, sumas las horas de todos y ese es el número total de horas que tienes como recurso para este proyecto.
Entonces, si esas horas te suman, se me ocurre 60, entonces lo lógico es que aquí pongas N historias de usuario cuyo suma de esfuerzos sea 60 o menos. Porque si yo le pongo historias que suman 100 horas de esfuerzo, cuando yo ya sé que el equipo solo va a tener 60 horas de esfuerzo, de hecho ya estoy entrando mal, ¿no es cierto? Me estoy comprometiendo a hacer algo que ya de plano sé que no lo voy a lograr. Entonces, por eso es que ustedes como equipo autoorganizado en el punto número 5 tienen la potestad de decidir cuántas y cuáles son las historias de usuario que ustedes ofrecen implementar en este primer sprint. Ahora, acuérdense lo que decía Edna en el taller, ¿no? El regalo que le das al cliente puede ser un regalo chiquito, pero tiene que ser un regalo que le dé un valor, que le dé una alegría, ¿no? O que le alivie un dolor. No puede ser una caja negra vacía que no le sirva para nada, ¿sí?